Bueno, el tema al que voy a abordar se denomina La escuela sigue, pero ¿qué implica? Retos y desafíos del paso de la educación presencial a la educación a distancia. Y soy Ixchel Aguilar. Siguiente, por favor. Antes de iniciar mi ponencia, mi presentación, quiero contarles una pequeña historia que se llama La nueva normalidad. Un viaje hacia la nueva normalidad a través del arte. Siguiente. El confinamiento nos ha llevado a una situación en la que nos sentimos atrapados en un laberinto interminable, donde el tiempo parece no avanzar. Y nos invade la ansiedad ante lo desconocido. Pero también hacemos planes para el futuro. Cuando podamos ver a nuestras amistades y disfrutar de un domingo en familia. Volveremos al trabajo con nuestros compañeros y compañeras. Pero hasta que todo vuelva a ser como antes, hay que mantener la sana distancia. Tenemos que extremar las medidas de higiene, evitar tocarnos la cara y, sobre todo, evitar las aglomeraciones. Aunque nos crucemos por la calle sin vernos la cara, con nuestra mejor sonrisa, para dar las gracias a todas las personas que están al frente de esta lucha. Por último, si hemos cogido unos kilos, más verduras en la lista de la compra. Recuerda, la libertad es un estado de ánimo. Y yo me quiero quedar con esta frase que es con la que quiero dar inicio. La libertad es un estado de ánimo. Siguiente. Quienes pertenecemos al campo de la educación, contamos con este privilegio de poder quedarnos en casa y desde ahí poder seguir nuestra labor docente. Los edificios escolares empezaron a cerrar un 17 de marzo, cuando inició el distanciamiento social generado por la pandemia. Se llamó a adelantar las vacaciones de manera generalizada a partir del 23 de marzo y hasta el 16 de abril, en términos de que tendríamos unos días más de descanso escolar. Esto causó para algunos alumnos y para algunos maestros cierto festejo, pues inicialmente se sentían ya de vacaciones y teníamos planeado regresar el 20 de abril de manera normal a nuestras aulas de clase. Sin embargo, conforme se alargaban las fechas de regreso, empezamos a extrañar las aulas. Siguiente, por favor. En estos casi 2 meses en casa, pudimos percatarnos de lo difícil que es la no presencialidad, por lo que implica este contacto con el otro. Este aislamiento nos trastoca porque somos seres sociales y necesitamos participar de la grupalidad. Bajo esta premisa, la sensación que en este momento tenemos tanto estudiantes como docentes es que hemos perdido las aulas, perdimos la escuela. Siguiente. De ahí que es importante cuestionarnos cuando se dice que la escuela sigue, que es el tema que les estoy planteando, ¿qué es lo que sigue? En el sentido de, ¿qué es lo que se está priorizando cuando se hace la afirmación de que la escuela continúa? ¿Y qué idea de educación estamos teniendo en estos momentos? Siguiente. La docencia en gran medida se genera de un concepto de aprendizaje, es decir, que a partir del conocimiento de cómo el sujeto aprende, se han ido o se van construyendo las estrategias para generar estos ambientes de aprendizaje, y estas van recreándose y adaptándose conforme vamos conociendo a este sujeto que aprende. Siguiente. Sin embargo, pasamos de una educación presencial de un día para otro, y fue literal de un día para otro, a una educación a la distancia, porque yo no podría llamarla una educación virtual. Es decir, nos quedamos sin recursos, porque no podemos traspasar las planeaciones que teníamos en una educación a distancia a una educación, en una educación presencial a una educación a la distancia, o es decir, o una educación virtual. Estamos creando absolutamente todo de nuevo. Y esto nos llevó a los maestros a que empezáramos a prepararnos, a que empezáramos a usar plataformas que jamás nos habíamos imaginado y estar en una constante capacitación de la que no teníamos ni idea que teníamos que empezar a ocupar. Siguiente. Esta incertidumbre nos trastoca y sobre todo nos estamos cuestionando
¿Cuándo volveremos a las aulas y qué implicará esta nueva normalidad? En ese sentido, hay quienes afirman que ya no se podrá volver a la educación tradicional como la teníamos o como la llevábamos normalmente, y que tenemos que empezar a imaginar una educación híbrida. Ante ello es necesario preguntarnos, ¿qué está pasando con la educación en tiempos de pandemia? Y por otro lado, ¿hacia dónde deberá apuntar el trabajo pedagógico? Ante estas reflexiones y estas preguntas, creí conveniente hacer una pausa en el camino y empezar a reflexionar sobre lo que estábamos haciendo. Siguiente. Al decretarse la primera fecha para el confinamiento, apenas teníamos mes y medio de clase. Las materias que yo imparto es análisis y observación de la cultura escolar para la especialidad de español y matemáticas y paradigmas de la educación en la maestría en educación. Al grupo de español yo ya tenía la fortuna de haberle impartido clase el semestre anterior. Sin embargo, los grupos de matemáticas y el grupo de paradigmas de la educación, pues básicamente yo no los conocía. Teníamos mes y medio de estarnos conociendo. Cuando se dio literalmente este paro en las labores, lo único que nos dio oportunidad, porque se nos avisa en la noche que había que estar presentes al siguiente día, suspender la primera jornada de observación y práctica docente que teníamos planeado para el día siguiente, y nos íbamos a presentar en la escuela para que se nos dieran las instrucciones que había que seguir en este paro. Yo lo único que tuve oportunidad, en mi caso, fue encargarles algunos trabajos, ya que íbamos a regresar el día 20 de abril a las aulas, y armar algunos grupos de WhatsApp para seguir la comunicación. Siguiente, por favor. Vencida la fecha propuesta para el regreso a la normalidad que conocíamos, las autoridades sanitarias decidieron alargar un poco más este confinamiento. Ya no regresaríamos el 20 de abril, sino hasta el 30 de mayo. A partir de ello, se empezaron a expresar algunas voces, distintas voces, sobre el problema que estaba llevando esta parte de llevar a la escuela en casa. Voces como: no cuento con computadora, tenemos una sola computadora en casa, pero se la tienen que estar repartiendo, no tengo internet, no puedo ayudar a mis hijos, distractores en casa, no hay un espacio adecuado para las clases virtuales, y noticias como: semana caótica por acumulación de tareas. La Vanguardia, 25 de marzo del 2020. Niño se suicida por exceso de tareas. Sin embargo, 20 de mayo de 2020. Esto nos está llevando, o me lleva a reflexionar, que se está invadiendo el espacio de lo privado, la intimidad, y se está dejando entrar a casa a desconocidos. Siguiente, por favor. A su vez, los maestros hacen lo posible desde sus hogares con sus recursos también para contactar y apoyar a los alumnos. En este sentido, la Secretaría de Educación Federal lanzó el programa Aprende en Casa, con la finalidad de impartir las clases a través de televisión y así llegar a la mayor cantidad de alumnos posibles. Siguiente. Al escuchar estas voces de estudiantes, docentes y autoridades federales y los problemas que estaban expresando, me llevó a querer indagar cómo lo estaban percibiendo y experimentando mis alumnos desde su mirada, y a partir de ahí generar una reflexión que permitiera visibilizar las realidades concretas de los estudiantes, para así poder reconocernos en este contexto y poder mirar cómo leemos esas propuestas educativas emergentes. Siguiente, por favor. Para ello, se me ocurrió implementar una actividad en conjunto para la licenciatura y la maestría. Como ya les había comentado, yo imparto la clase de observación y análisis de la cultura escolar y paradigmas de la educación, que van muy de la mano. Son diferentes niveles, pero al final de cuentas se complementan. La actividad propuesta se denominó Docencia contra Pandemia y consistió en lo siguiente. Esta es una versión reducida. La actividad ampliada viene en el texto que creo que después se va a publicar. Primero, revisar 2 sesiones de clase impartidas a través del programa Aprende en Casa. ¿Por qué? Cuando empieza la primera suspensión de clases, teníamos nuestra primera jornada de observación y práctica docente. Básicamente, los alumnos de observación se quedaron sin esa primera jornada. Entonces, gracias al programa de Aprende en Casa, ellos tenían la posibilidad de observar a los maestros a través de este nuevo programa. Las clases observadas, tanto por alumnos de licenciatura como por los docentes de maestría,
deberían corresponder con la especialidad, grado escolar que se estaba atendiendo en ese momento, o en caso de no existir, se elegiría alguno de su interés. Con base en ello, nos deberían de compartir su experiencia. Es decir, cómo creían que lo estaban viviendo los miles de niños mexicanos en el país. ¿Qué tan fácil era para ellos encontrar el programa? Si era divertido, entretenido, si aprendían, si les llamaba la atención, etcétera. El segundo punto, tenían que reflexionar sobre las denominadas tareas virtuales con base en la experiencia que estaban viviendo. Es decir, los alumnos de licenciatura desde su experiencia y los alumnos de maestría desde su contexto como alumnos y como docentes. Siguiente, por favor. El tercer punto, y este era muy importante para mí, es conversar con tu familia, alumnos y personas cercanas, y con base en ello que nos compartieran cómo estaban viviendo la pandemia, qué están sintiendo en estos momentos, qué les preocupa hoy en día, cómo cambió su vida antes y durante la pandemia. ¿Qué creen que nos depara el después? ¿Qué problemas han enfrentado respecto a seguir clases en línea, con respecto al Internet, del espacio, la computadora, etcétera? ¿Y cuál era su experiencia en el papel tanto del docente como del alumno en tiempos de pandemia? Siguiente, por favor. ¿Cuál era el propósito de la actividad? Primero, y lo más importante para mí, era conocer a mis alumnos. Pues no puedo saber qué están sintiendo, viviendo, pensando a través de una pantalla. El estar aquí o el estar ahí, que ustedes estén con nosotros en estos momentos, no significa que realmente estén presentes. Pueden estar, pero su mente está en otros lugares. El segundo propósito, que analizaran las acciones propuestas por las autoridades educativas federales para salvar el año escolar, ante un acontecimiento histórico que no se podía pasar por alto. No voy a apurar porque me quedan 5 minutos. Que es el de perder la escuela. Entonces, era importante que ellos documentaran qué estaban viviendo y pasando en estos momentos para poder recordarlo en un futuro. Y por ello era relevante que conocieran el programa emergente y que lo analizaran desde su papel alumno o docente y desde su contexto familiar o escolar. Siguiente. Los resultados que se obtuvieron de este segundo propósito es que el programa de educación digital hace más notable la desigualdad social. Pues ya lo teníamos sabido. Los alumnos expresaron que la mayoría de los estudiantes, que es un poco complicado localizar las sesiones, pues imparten en televisión abierta en los canales 11 y 14, los cuales no llegan a todos los televisores del país. También se pueden ver las clases en canales de paga para quienes tienen acceso a ello, o en Internet, que fue donde se les facilitó más a los estudiantes encontrarlas y verlas en horarios diferidos. Un área de oportunidad que expresaron sobre las clases revisadas fue el hecho de que son un poco aburridas. Hubo apreciaciones en el sentido de que las clases a través de televisión optaron por usar videos ya existentes, lo cual ya es un problema más para la conducción de la sesión. No es concebible una clase dirigida por una animación. Todas las clases de los diferentes grados hacen uso de ella. Faltó crear videos nuevos de autoría propia, aunque reconozco que es un gasto y un esfuerzo muy grande. Siguiente. Esto es ya parte de mi reflexión, que sí es importante reconocer el esfuerzo que se está haciendo por continuar las clases a distancia por parte de las autoridades federales. Sin embargo, a partir de la crítica y de la reflexión es que se pueden reconocer las fallas y trabajar en la construcción de propuestas que respondan a las necesidades reales, ya que de no hacerlo, pierde sentido el hecho de que la escuela continúa y nos encontramos frente a una simulación. Una idea nada más de mantener una normalidad en la que no nos encontramos, nos negamos a aceptar de que no tenemos las formas de que la educación continúe o estamos visibilizando que el cubrir el currículum sigue siendo una única prioridad. Una educación sin sujeto, no importa cómo aprender, lo que importa es abarcar contenidos. Siguiente. Conociendo a mis alumnos, y esta es la parte súper importante para mí. ¿Qué contestaron los alumnos sobre las actividades en casa? Bueno, estas respuestas son literales, son de ambos grupos, tanto de licenciatura como de maestría. Estoy haciendo 3 veces más tarea que cuando iba a la escuela. Antes hacía mi tarea en 2 horas y tenía toda la tarde para hacer otras cosas. Ahora no me alcanza el tiempo. Debo entender y comprender que no solo es la escuela. Tengo que atender mi casa, mis hijos, mi trabajo, no queda tiempo para mí. Ya no duermo con tanta exigencia y no se respetan días libres ni horarios.
Todos los días me parecen iguales. No estamos aprendiendo nada, sin embargo nos saturan de trabajos que hacemos por cumplir. Lo peor de hacer los trabajos es que no los revisan, ni siquiera los leen ni los retroalimentan. No cambia nada la clase presencial a la virtual, pues ahora hacemos las mismas exposiciones pero en Zoom. Siguiente. Extraño mucho las clases presenciales porque con las clases en línea nos estamos perdiendo de mucha información valiosa para nuestra carrera. Y están quedando dudas rezagadas que a veces no se contestan investigando por tu propia cuenta. Ha sido un reto para mí, porque como mencioné anteriormente, tengo que pedir prestadas algunas herramientas y esto implica recorrer la ciudad. Así que no he tenido el privilegio de quedarme en casa. Este comentario en particular me llegó mucho al corazón. Me he visto en la necesidad de ir hasta la comunidad donde trabajo para poder dejar los cuadernillos de trabajo, estar de alguna forma atrás de las madres de familia para que apoyen a sus hijos en la realización de actividades, que desde mi punto de vista son solo eso, actividades que no tienen un sustento, una secuencia, una meta. En estos momentos quedaron atrás la importancia del ambiente de aprendizaje, las secuencias didácticas, la atención al alumno, desde la mirada pedagógica, del saber cómo está el niño con tan solo verlo. Siguiente. Durante este periodo he tenido 2 cirugías, sin embargo no hay tiempo para sentirse mal. En mi caso no cuento con internet, pero tiene datos el celular. Pero ¿qué pasa cuando te excedes en datos y tienes que cargarlos otra vez? Eso no importa. Tengo que conectarme porque el profesor pasa lista. La pandemia en mi familia se está viviendo mal, ya que mi padre tiene más de un mes que no ha ido a laborar. Yo no cuento con dinero, no puedo ayudarles económicamente y pasamos por una situación muy dura, ya que es algo que jamás habíamos vivido. En el lugar donde viven mis padres están estacionadas las cosas. Ya casi no venden nada para comer y todo está subiendo de precio. Es triste saber que los que más quieres están pasando por un mal momento y que no puedes hacer nada más para ayudarlos. Siguiente. Siguiente, referirme a las conclusiones. A manera de cierre, la no pertinencia de los contenidos académicos y la visión de la desigualdad a la hora de mostrarse nos dan cuenta de que el país no está preparada para esto o no estábamos preparados para esto y nos falta un camino muy largo para poder facilitar el acceso a la educación. La pandemia nos permitió ver en una mayor dimensión temas de desigualdad que ya estaban en la mesa. Abordarlos es la emergencia para poder dar respuesta a lo que sucede y no delegarlo todo al maestro nada más. Y por último, los estudiantes están pasando por una realidad de conflictos que dificultan el aprendizaje, por lo que es necesaria la reflexión acerca de cuál es la posibilidad de generar aprendizajes cuando no se tienen las posibilidades y a la vez la necesidad de replantearnos la manera en la que estamos trabajando, pues la realidad está centrada en abarcar un currículum, dejando de lado a ese sujeto que aprende. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Ixchel Aguilar por su intervención y por habernos alegrado el ojo con esta dinámica del arte.